Queridos alumnos, bienvenidos a la clase de reparación tisular. El término reparación, a veces también utilizamos el término cicatrización, se refiere a restablecer la arquitectura y la función del tejido después de una lesión. Generalmente usamos el término reparación para tejidos conjuntivos o parenquimatosos y cicatrización para los epitelios de superficie. Pero como van a ver a lo largo del capítulo, el libro lo utiliza de manera indistinta. La capacidad de reparar el daño causado por las agresiones y por la inflamación es esencial para que sobreviva un organismo. Como recordarán ustedes lo que ya aprendieron en las clases pasadas de inflamación aguda y crónica, la respuesta inflamatoria a los microorganismos y los tejidos lesionados no solo sirve para eliminar el agente perjudicial, también pone en funcionamiento el proceso de reparación. La reparación de un tejido dañado, ya sea por una resección quirúrgica, por una herida o por diversos tipos de inflamación crónica, se pueden separar en dos procesos. Un proceso es la regeneración y otro es la formación de una cicatriz. Generalmente, la reparación empieza ya en fases muy tempranas de la inflamación y participan de manera dicotómica estos dos procesos. La regeneración del tejido lesionado por células del parénquima y la sustitución por tejido conjuntivo, que vamos a denominar fibrosis, con formación de una cicatriz. Esta reparación o curación conlleva generalmente la combinación de ambos procesos, pero de manera didáctica vamos a estudiarlos ahora por separado para entender la patogenia de cada uno de ellos. Como vemos en esta imagen, el equilibrio normal de la célula está entre la proliferación y la apoptosis, que es la muerte celular programada. Cuando la célula sufre una lesión, dependiendo del tipo de lesión y dependiendo del tipo de célula lesionada, podemos tener mecanismos de regeneración y mecanismos de reparación. La regeneración renueva el tejido dañado y lo reemplaza por uno de la misma estirpe. Vamos a ver que existe regeneración completa en los epitelios, por ejemplo, del tubo digestivo, de la epidermis y en la sangre. Y vamos a ver más adelante que hay tejidos que son estables y que pueden regenerarse por medio de un crecimiento compensador. Y los ejemplos más conocidos son el riñón y el hígado. Cuando no puede regenerarse por completo, se puede reparar mediante el depósito de colágeno, que es lo que vamos a denominar cicatriz o fibrosis. Generalmente tenemos una cicatriz cuando el daño es en el parénquima o, como veremos más adelante, en la piel, en la epidermis, y el defecto se rellena con colágeno formándose una cicatriz. Y veremos que algunos órganos, como por ejemplo el hígado, cuando sufre inflamación crónica, no puede regenerarse totalmente, entonces sufre una cicatrización por medio del depósito de colágeno y a eso le denominamos fibrosis. ¿De qué depende que un tejido se repare por regeneración o por cicatrización? Y veremos que esa capacidad depende del tipo de tejido y célula. Según su capacidad de regenerarse, los tejidos se clasifican en lábiles, estables y permanentes. El tejido lábil es aquel que se divide de forma constante, ya sea porque las células madres se están dividiendo y tiene una capacidad de proliferar ilimitada. Esto le permite al tejido sustituir aquellas células que ya están viejas por células nuevas. Esto lo vemos en el epitelio superficial de la piel, lo vemos en el aparato digestivo y también en el útero. Vamos a ver también que las células de la sangre derivan de células lábiles que se encuentran en la médula ósea. Los tejidos estables
también se denominan quiescentes, son aquellos donde sus células se replican de manera muy lenta para mantener el tamaño del órgano. Sin embargo, estos tejidos pueden regenerarse con rapidez si es que reciben un estímulo. Los ejemplos son el hígado y el riñón. Y los tejidos permanentes son aquellos que están constituidos por células que han abandonado el ciclo celular, ya no pueden ingresar al ciclo celular, entonces ya no se pueden volver a dividir. Los ejemplos son las neuronas, las células musculares cardíacas y las células musculares esqueléticas. Un buen ejemplo de regeneración en un tejido estable es la capacidad que tiene el hígado de regenerarse cuando se extirpa quirúrgicamente una porción del mismo, que es lo que se denomina hepatectomía parcial. En los trasplantes hepáticos de donante vivo se puede extirpar un lóbulo del hígado del donante. Si luego el donante es examinado semanas después de la cirugía, veremos que el hígado del donante recupera su tamaño original por crecimiento compensador de los demás lóbulos. Como vimos, para reparar un tejido podemos ir a la regeneración o a la cicatrización. Vamos a iniciar con la regeneración de los tejidos y las células. La regeneración implica la restauración de un tejido dañado a su estado original. La regeneración de células y tejidos lesionados implica, en primer lugar, proliferación celular. Esta proliferación celular es promovida por factores de crecimiento que vienen desde la matriz extracelular. Por eso, esta proliferación está estrechamente dependiente de la integridad de la matriz extracelular y del desarrollo de células maduras a partir de células madre. Los factores de crecimiento son producidos por células que están muy cercanas al sitio donde ocurrió la lesión. Esos factores son producidos por los macrófagos, que es la principal fuente, por células epiteliales y también por células del estroma. Como ya mencionamos, en el proceso de regeneración, la proliferación de las células residuales se ve complementada por el desarrollo de células maduras que son formadas a partir de células madre. En los adultos, las células madre más importantes para la regeneración son las células madre adultas. Estas células madre viven en unos nichos especializados y las lesiones desencadenan señales en estos nichos. Esas señales activan a las células madre latentes para que proliferen y luego se diferencien, dando paso a las células maduras que van a repoblar el tejido lesionado. Como vemos en la imagen, en la figura A, tenemos células madre de la piel que se localizan en la zona de protrusión del folículo piloso, que es el que se muestra con un pequeño óvalo azul. Ese nicho está en las glándulas sebáceas y en la capa inferior de la epidermis. En la imagen B podemos ver que las células madre del intestino delgado se localizan cerca de la base de la cripta, por encima de las células de Paneth, que es lo que estamos viendo en color azul. Las células madre del intestino delgado también se pueden localizar en el fondo de la cripta. En la imagen C vemos células madre o progenitoras hepáticas que se llaman células ovales y se localizan en los conductos de Hering, que es lo que se muestra con la flecha gruesa. Son unas estructuras que contactan los conductillos biliares, que se muestran con una flecha más delgada, con los hepatocitos del parénquima. En esta imagen, el conducto biliar, que dijimos que estaba con la flecha delgada, y el conducto de Hering, que está con la flecha gruesa, ambos se tiñeron con citoqueratina 7, una técnica de inmunohistoquímica. Y por último, en la imagen D, que es una imagen, un esquema de una córnea, vemos que las células madre corneales se localizan en la región del limbo, que está entre la conjuntiva y la córnea.
Como ya mencionamos anteriormente, la capacidad de regeneración de las células depende de si el tejido es lábil, estable o permanente. Y como ya mencionamos, los tejidos permanentes no se regeneran, ya no ingresan al ciclo celular. Así que ahora veremos los mecanismos de regeneración de los tejidos lábiles y de los tejidos estables. Los tejidos lábiles están principalmente en los epitelios, donde hay proliferación de células residuales y diferenciación de células madre hacia células adultas. Esto se logra siempre y cuando que la membrana basal esté intacta. En la pérdida de células sanguíneas, esta se corrige por proliferación de células madre hematopoyéticas que están en la médula ósea, y estas están estimuladas por factores estimuladores de colonias. Los tejidos estables, que son el hígado y el riñón, tienen un proceso bastante limitado, excepto el del hígado, como vimos hace rato en la hepatectomía parcial, donde había un crecimiento compensador del hígado. El hígado humano tiene una gran capacidad de regeneración. La regeneración del hígado tiene lugar por medio de dos mecanismos principales. Uno es la proliferación de los hepatocitos remanentes y otro es la repoblación a partir de células progenitoras. El papel predominante de uno u otro mecanismo dependerá de la naturaleza de la lesión. La proliferación de los hepatocitos remanentes es estimulada por citocinas y factores de crecimiento polipeptídicos. Y esta proliferación se desarrolla en tres etapas. La primera es la etapa de sensibilización previa, la segunda es la etapa de proliferación propiamente dicha y la tercera es la etapa de terminación. La repoblación a partir de células progenitoras se da en situaciones en las que la capacidad proliferativa de los hepatocitos está deteriorada, como puede ser después de una lesión crónica o una inflamación crónica, donde las células progenitoras del hígado van a contribuir a la repoblación. Algunas de estas células progenitoras residen en unos nichos especializados que se encuentran en los conductos de Hering, que son los que están señalados con la flecha gruesa. Esta es una imagen teñida con citoqueratina 7, donde se marcan los conductos biliares mayores y los conductos de Hering. Los conductos de Hering están señalados con la flecha gruesa y los conductos biliares están señalados con la flecha fina. Estos conductos de Hering se unen los canalículos biliares con dos conductos biliares mayores. Y en estos conductos de Hering se encuentran los nichos de células progenitoras. Un ejemplo es la regeneración hepática por proliferación de hepatocitos después de una hepatectomía parcial. En esta imagen vemos que el hígado se regenera por proliferación de las células que sobrevivieron. El proceso, dijimos, de regeneración por proliferación de hepatocitos se produce en tres fases. La primera, la sensibilización previa, la segunda, la proliferación celular y la tercera, la terminación, que no se muestra en esta imagen. La primera etapa, que es la etapa de sensibilización previa, se producen ciertas citocinas, como por ejemplo la interleucina 6, que es producida principalmente por los macrófagos o células de Kupffer, y esto actúa sobre el hepatocito para hacer que estos hepatocitos se sensibilicen y puedan recibir señales de los factores de crecimiento y después poder responder a ellas. En la segunda fase, que es la fase de proliferación celular o también conocida como fase de los factores de crecimiento, hay factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante alfa, el factor de crecimiento hepatocitario o el factor de crecimiento epidérmico, que son producidos por numerosos tipos de células y que actúan sobre los hepatocitos que fueron previamente sensibilizados y estimulan a los hepatocitos a ingresar al ciclo celular y estimulan también su metabolismo celular.
La oleada de replicación de estos hepatocitos va seguido de la replicación también de células que no son parte del parénquima, como por ejemplo las células de Kupffer, las células endoteliales y las células estrelladas. Durante toda la fase de replicación de los hepatocitos se activan más de 70 genes. Entre estos genes están los que codifican factores de transcripción, los que regulan el ciclo celular y los que regulan el metabolismo energético. Finalmente tenemos la fase de terminación, donde los hepatocitos vuelven a su estado de reposo. No se conoce muy bien las señales de detención de todo este proceso, pero se cree, hay teorías en que es muy probable que estén implicadas citocinas antiproliferativas, como por ejemplo aquellas citocinas de la familia del factor de crecimiento transformante beta. Como ya mencionamos, para conseguir la regeneración hepática con recuperación del tejido normal después de una lesión, es necesario que la matriz extracelular o matriz celular esté intacta. La proliferación celular se rige por señales que son aportadas por factores de crecimiento que provienen de la matriz extracelular. Estos factores de crecimiento se producen por células próximas al sitio de lesión. Las principales fuentes de dichos factores son los macrófagos activados por la lesión, pero también tenemos otros factores que vienen de las células epiteliales y del estroma. Estos factores de crecimiento se van a fijar a proteínas de la matriz extracelular y se van a liberar en concentraciones elevadas. Todos estos van a activar vías de señalización que finalmente van a inducir la producción de proteínas participantes en la conducción de las células a lo largo de todo el ciclo celular y también en los puntos de control. Por eso, además de responder a los factores de crecimiento, las células van a utilizar las integrinas para unirse a las proteínas de la matriz extracelular y las señales que van a ser emitidas por esas integrinas van a estimular también la proliferación celular. En el caso de que la matriz extracelular se lesione, la lesión ya no se va a poder reparar por regeneración. Entonces, la lesión se va a reparar mediante el depósito de tejido conjuntivo, lo que va a llevar a la formación de la cicatriz. Como vimos anteriormente, cuando una agresión es muy grave o es persistente, como por ejemplo la inflamación crónica, esto puede lesionar a las células del parénquima o puede lesionar su armazón de estroma, que es su matriz extracelular, y esto supone una situación en la que no es posible lograr la reparación con la regeneración del parénquima. Entonces, en estas circunstancias, la reparación de las células parenquimatosas no regeneradas se va a producir mediante la sustitución de estas células por tejido conjuntivo. Y a este proceso le llamamos reparación por depósito de tejido conjuntivo, que puede ser fibrosis o cicatrización. Cuando la reparación no se puede realizar por medio de la regeneración, las células dañadas se reponen por depósito de tejido conjuntivo, dando lugar a una cicatriz. La cicatrización puede tener lugar si la lesión es muy grave o es algo que está de forma crónica, cuando hay un daño a las células parenquimatosas y los epitelios, cuando se daña la red de tejido conjuntivo que dijimos que es donde está la matriz extracelular, o cuando el daño ocurre en aquellas células que dijimos que eran las permanentes, las que ya no tenían capacidad de dividirse. La cicatriz es una respuesta que parchea el tejido más que restaurarlo. Como veremos, los macrófagos desempeñan un papel esencial en la reparación, eliminando los agentes causales y el tejido muerto, aportando factores de crecimiento para la proliferación de los distintos tipos de células y secretando citocinas,
citocinas que van a estimular la proliferación de fibroblastos y con ello la síntesis y el depósito de tejido conjuntivo. Estos macrófagos que están implicados en la reparación son en su mayoría del tipo activado por la vía alternativa, M2. No está muy claro el modo en que los macrófagos activados por la vía clásica, que son los que predominan durante la inflamación y son los que intervienen en la eliminación de los microorganismos y del tejido muerto, son luego gradualmente reemplazados por estos macrófagos activados por la vía alternativa, que son los que ponen fin a la inflamación e inducen la reparación. La reparación comienza temprano en la inflamación, en un plazo de más o menos 24 horas desde el inicio de la lesión, con migración de fibroblastos e inducción de proliferación de fibroblastos y células endoteliales. Luego de 3 a 5 días, el tejido de granulación especializado característico de la cicatrización ya se convierte en un tejido muy evidente. Como vemos, el papel de los macrófagos es clave tanto en la inflamación como en la reparación. El macrófago participa en el desbridamiento, que es la eliminación de los tejidos y restos dañados. Esto lo consigue gracias a enzimas como la colagenasa y la elastasa y la posterior fagocitosis de estos restos. El macrófago también tiene una actividad antimicrobiana por medio de la producción de especies reactivas de oxígeno y de ácido nítrico. El macrófago participa en la quimiotaxis y también proliferación de fibroblastos y en la piel de los queratinocitos por medio del factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. El macrófago también está implicado en un paso muy importante que veremos a continuación, que es la formación de nuevos vasos, que es lo que se conoce como la angiogenia. Y esto lo hace mediante factores como el factor de crecimiento transformante 2, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Y por último, el macrófago también participa en el depósito de matriz extracelular y en la remodelación de la matriz extracelular por medio de la colagenasa, de las metaloproteinasas, del factor de necrosis tumoral, del factor de crecimiento derivado de plaquetas, de la interleucina 1 y del factor de crecimiento transformante beta. Aquí podemos ver las etapas en la reparación mediante la formación de una cicatriz. En los tejidos que tienen una capacidad de regeneración limitada, una lesión primero va a inducir inflamación. Esa inflamación va a eliminar células muertas y si es que existen microorganismos, también va a eliminar a los microorganismos. Posteriormente se va a formar un tejido transitorio que se llama tejido de granulación. Es un tejido muy vascularizado que se encargará de atraer fibroblastos, se formarán nuevos vasos sanguíneos y se preparará el tejido para la posterior cicatrización, que va a consistir en el depósito de colágeno. No debemos confundir tejido de granulación con el granuloma que habíamos visto en la clase de inflamación crónica. Son dos conceptos totalmente distintos. Ahora veremos los pasos de la formación de una cicatriz. Los pasos son, primero, la angiogenia o formación de nuevos vasos. Segundo, la formación del tejido de granulación. Y por último, la remodelación del tejido conjuntivo para la formación de una cicatriz. El primer paso en la formación de una cicatriz es la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a aportar los nutrientes y el oxígeno necesarios para todo el proceso de reparación. La angiogénesis da lugar al brote de nuevos vasos a partir de vasos ya existentes
y sigue los siguientes pasos. Primero, como vemos en la imagen A, está el vaso preexistente. En la imagen B vemos que hay una vasodilatación. Esta vasodilatación ocurre en respuesta al óxido nítrico y al aumento de la permeabilidad vascular que es inducida por el factor de crecimiento endotelial vascular, que se conoce por sus siglas B corta EGF. Segundo, hay una separación de los pericitos, que en la imagen son las células que tienen un color verde. Estos pericitos se separan de la superficie abdominal y posteriormente se logra la degradación de la membrana basal, lo que permite que se formen los brotes vasculares, que sería la formación del borde anterior, que es la célula punta o guía, que es la célula que se indica con la flecha negra en la imagen B. Esto va a permitir posteriormente la migración de las células endoteliales hacia el área de la lesión tisular. Siguiendo con el proceso de angiogénesis, el siguiente punto es la proliferación de células endoteliales inmediatamente por detrás del borde anterior o la célula punta, que es la que se está indicando en la figura C con una flecha negra. Indicada con la flecha negra está la célula punta y por detrás en fila le siguen las células endoteliales. Luego se va a remodelar este nuevo vaso por medio de la formación de los tubos capilares o luces, que es lo que estamos viendo en la figura D señalada con la flecha roja. Se forman nuevas luces. Posteriormente se van a reclutar las células que rodean al endotelio, que son las células periendoteliales, que es lo que estamos viendo en la imagen o en la figura E. Estas células de color verde son las células periendoteliales, que si nos encontramos en un capilar pequeño van a ser pericitos y si nos encontramos en un vaso de mayor calibre van a ser células de músculo liso. Por último, tenemos que hay una supresión de la proliferación y migración endotelial y luego se deposita de nuevo la membrana basal. Con esto queda terminado el proceso de formación de nuevos vasos o angiogénesis. Existen varios factores de crecimiento asociados al proceso de angiogénesis. El primero que vamos a citar es el factor de crecimiento endotelial vascular, que tiene las siglas B corta EGF. Este factor estimula la migración y la proliferación de las células endoteliales, iniciando de este modo el proceso de formación de los brotes capilares en la angiogénesis. También favorece la vasodilatación, estimulando la producción de óxido nítrico y de este modo aumenta la permeabilidad vascular. Y también contribuye a la formación de la luz vascular en el proceso de formación del tubo o tubulación vascular. Otro factor de crecimiento implicado es el factor de crecimiento fibroblástico, que tiene las siglas FGF. Este factor estimula la proliferación de células endoteliales, también favorece la migración de los macrófagos y fibroblastos al sitio del área dañada y también se encarga de la migración de células epiteliales que cubrirán el área de la herida epidérmica. Otros factores de crecimiento implicados en la angiogenia son las angiopoyetinas. Estas son factores de crecimiento que participan en la angiogenia y en la maduración estructural de los nuevos vasos. Los nuevos vasos necesitan ser estabilizados mediante el reclutamiento de pericitos y células de músculo liso y también por depósito de tejido conjuntivo. Otros factores de crecimiento que también intervienen son el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que tiene las siglas PDGF, y el factor de crecimiento transformante beta, que tiene las siglas TGF-beta. Estos intervienen en el proceso de estabilización. El factor de crecimiento derivado de plaquetas recluta células de músculo liso y el factor de crecimiento transformante beta inhibe la proliferación y migración endotelial y potencia la producción de las proteínas de la matriz extracelular.
Otros factores implicados son los de la vía de señalización Notch. Por medio de la intercomunicación con el factor de crecimiento del endotelio vascular, la vía de transmisión de señales Notch regula la formación de los brotes y la ramificación de los nuevos vasos y asegura que estos nuevos vasos tengan el espacio adecuado para irrigar el tejido en fase de cicatrización. También están implicadas las proteínas de la matriz extracelular, que van a participar en el proceso de formación de brotes de vasos en la angiogénesis por medio de interacciones con los receptores de integrinas en las células endoteliales y también van a participar aportando la infraestructura para el crecimiento vascular. Por último, tenemos a las enzimas que están presentes en la matriz extracelular, en especial las metaloproteinasas de matriz, que tienen las siglas MMP, que se encargan de degradar la matriz extracelular a fin de permitir la remodelación y la extensión de los nuevos conductos vasculares. La aposición de tejido conjuntivo se produce en dos fases. La primera es la migración de los fibroblastos al sitio de lesión y proliferación de estos fibroblastos en ese sitio. Y el segundo es el depósito de proteínas de matriz extracelular que son producidas por estos fibroblastos. Estos procesos van a ser regidos por citocinas y factores de crecimiento que se producen a nivel local. La migración y la proliferación de los fibroblastos hacia la zona de lesión se produce por la influencia de factores de crecimiento y citocinas, como por ejemplo el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estos factores se hallan en células como los propios macrófagos, las plaquetas y el endotelio activado. Además de esto, los sitios de inflamación son también ricos en mastocitos y en un medio quimiotáctico apropiado es posible que haya también linfocitos. Cada una de estas células secreta citocinas y factores de crecimiento que contribuyen a la proliferación y activación de los fibroblastos. El factor de crecimiento transformante beta es la citocina más importante en la síntesis y el depósito de proteínas de tejido conjuntivo. Es producido por la mayoría de las células del tejido de granulación, incluidos los macrófagos activados por la vía alternativa. El factor de crecimiento transformante beta estimula la migración y proliferación de los fibroblastos, incrementa la síntesis de colágeno y de fibronectina y atenúa la degradación de la matriz extracelular por inhibición de las metaloproteinasas de matriz. El factor de crecimiento transformante beta no solo está implicado en la formación de cicatriz después de una lesión, sino que también está implicado en el desarrollo de fibrosis en órganos como el pulmón, el hígado, los riñones, en la inflamación crónica. Debemos recordar también que el factor de crecimiento transformante beta es una citocina antiinflamatoria que sirve para limitar y para poner fin a las respuestas inflamatorias, inhibiendo la proliferación de los linfocitos y la actividad de otros leucocitos. El inicio de la reparación depende de la formación del tejido de granulación. Como pueden ver en la imagen, debajo de las costras de una herida cutánea se observa un tejido rosado, rojizo, de consistencia blanda y de aspecto granular. Por eso le denominaron tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido transitorio y especializado de la reparación que reemplaza a la matriz provisional. Así como la placenta, que es un órgano que está presente solo cuando y donde se lo necesita, así también el tejido de granulación. Es un tejido transitorio. Les recuerdo, tejido de granulación no es lo mismo que granuloma. Granuloma era un tipo de inflamación crónica.
El tejido de granulación es el tejido inicial en la reparación. El tejido de granulación está formado por nuevos vasos, como habíamos visto en la angiogénesis. Tiene mucho edema. Tiene un tejido conjuntivo joven, que está formado por escasas fibras de colágeno, y suele tener una duración de 24 a 72 horas. Después de esto es reemplazado ya por una cicatriz fibrosa y desaparece el tejido de granulación. En esta imagen podemos ver un miembro inferior en la figura A que tiene una úlcera en la pierna por éstasis venosa. Con la flecha se observa un material rojizo granular que corresponde al tejido de granulación. La imagen B corresponde a una microfotografía del tejido de granulación que está inmunoteñido, o sea, tiene una técnica de inmunohistoquímica donde se destaca el colágeno de la membrana basal de los nuevos capilares que se formaron. Todo lo que ustedes ven de color marrón son los bordes de los vasos sanguíneos. Es la membrana basal de los nuevos vasos sanguíneos o los vasos en formación. Estos capilares están en una matriz de tejido conjuntivo laxo que tiene células del mesénquima y alguna que otra célula inflamatoria. En la imagen C vemos que el tejido de granulación tiene dos componentes principales. Uno son las células del estroma y lo otro los capilares en proliferación. De manera inicial, los brotes capilares del tejido de granulación son una característica crucial y desarrollan una matriz laxa que tiene fibroblastos, miofibroblastos y macrófagos. Veremos también que los fibroblastos derivan del tejido adyacente, los macrófagos de los monocitos que están en la sangre y que llegan hasta el sitio de la herida, y que los miofibroblastos van a derivar de los fibroblastos y de las células madre mesenquimatosas. Las células endoteliales emiten unas extensiones que crecen hacia el sitio de la herida, y es lo que podemos ver en los círculos del 1 hasta el 6, que es el proceso de angiogénesis que ya habíamos visto anteriormente. En la imagen D vemos que cuando se alcanza la reparación, la mayoría de los capilares ha desaparecido y se ha reemplazado por un depósito de colágeno. En la imagen A podemos observar la fotografía de un miembro inferior que presenta una úlcera debido a una éstasis venosa. Con la flecha se indica el tejido de granulación, que como pueden ver es de color rojizo y de aspecto granular. En la imagen B tenemos un corte histológico del tejido de granulación. Este corte histológico está teñido con técnicas de inmunohistoquímica, con lo que se marca la membrana basal de los nuevos capilares. Lo que ustedes ven de coloración marrón dorada es la membrana basal de los nuevos vasos sanguíneos en formación. Para destacar el colágeno de la membrana basal se realizó la inmunomarcación. Estos nuevos capilares penetran en una matriz de tejido conjuntivo laxo que tiene algunas células del mesénquima y algunas células inflamatorias. En la imagen C tenemos un esquema de lo que es el tejido de granulación. Como pueden observar, este tejido de granulación tiene dos componentes principales. Muchos vasos sanguíneos, muchos capilares en proliferación y células del estroma, que son macrófagos, fibroblastos y algunas células inflamatorias. Como pueden ver, estos capilares y las células están muy separados entre sí porque hay edema. Las imágenes que están numeradas del 1 al 6 corresponden al proceso de angiogénesis, que ya lo habíamos visto más adelante, más arriba. Inicialmente, como se ve en la figura C, el tejido de granulación es un tejido ricamente vascularizado.
Cuando llegamos al final de este proceso, podemos ver en la imagen D que cuando se alcanza la reparación, la mayoría de estos capilares han desaparecido, se han reabsorbido y se observa ahora una cicatriz avascular, pálida y muy rica en colágeno. Aquí vemos un esquema del tejido de granulación. Dijimos, inicialmente el tejido de granulación está muy vascularizado por el proceso de angiogénesis. Se forman numerosos vasos sanguíneos, por lo que vamos a ver un tejido que tiene muchos capilares, como pueden ver ustedes en la imagen histológica de la imagen de abajo, muchas células que corresponden al estroma, donde pueden haber macrófagos, fibroblastos y algunas células inflamatorias, y estos están separados por un espacio que ustedes ven de color claro o pálido, que es el edema. En esta imagen vemos un tejido de granulación inicial, que es un tejido de granulación vascular, está muy vascularizado. En esta imagen, teñida con HIE, vemos un tejido de granulación vascularizado. Pueden ver la presencia de numerosos vasos sanguíneos con un calibre bastante importante, una pared muy delgada. Todos están llenos de eritrocitos, hay mucha congestión. Y por fuera de los vasos pueden ver numerosas células que son células de macrófagos, células inflamatorias, y están separadas por un material de color eosinófilo pálido, rosa claro, que es el líquido de edema. En esta imagen, que tiene una tinción con la técnica del tricrómico, podemos ver un tejido de granulación vascular. Como pueden ver ustedes, hay numerosos vasos sanguíneos que están llenos de eritrocitos y la matriz extracelular es muy laxa. Hay edema, se ven que las fibras están separadas y pueden ver algunas fibras que son fibras de colágeno que tienen una coloración más azulada. Como pueden ver, es mínima la cantidad de colágeno maduro en esta imagen. A medida que la cicatrización progresa, el número de fibroblastos en proliferación y de nuevos vasos sanguíneos disminuye. Los fibroblastos adquieren de manera progresiva un fenotipo más sintético, aumentando de esta manera el depósito de matriz extracelular. La síntesis de colágeno es muy importante para el desarrollo de resistencia en el lugar de la herida. Y esta síntesis de colágeno ya comienza en la fase inicial de la cicatrización entre los días 3 y 5 y continúa durante varias semanas, todo esto dependiendo del tamaño de la herida. El tejido de granulación va a evolucionar hasta formar una cicatriz que va a estar compuesta por fibroblastos bien fusiformes, inactivos, colágeno denso, fragmentos de tejido elástico y también otros componentes de la matriz extracelular. A medida que la cicatrización madura, vamos a ver que hay una progresiva regresión de los vasos sanguíneos que con el tiempo van a transformar ese tejido de granulación que era ricamente vascularizado en una cicatriz pálida y avascular. En esta imagen podemos observar un tejido de granulación fibrovascular. Los fibroblastos proliferan, comienzan a depositar colágeno y el tejido adquiere una consistencia más firme. Como pueden ver en la imagen superior, los vasos sanguíneos están rodeados por fibroblastos, que son los que tienen los núcleos fusiformes, y un material eosinófilo denso, que es el colágeno que se está depositando. Finalmente se forma la cicatriz. Como pueden ver en la imagen superior, un corte histológico con HIE, en el sitio donde anteriormente estaba el tejido de granulación, ahora es reemplazado por un depósito de colágeno, que es ese material eosinófilo en fibras, casi acelular. Como pueden ver en el esquema que está debajo, casi ya no hay vasos sanguíneos, los fibroblastos son pequeños, inactivos y todo está reemplazado por tejido colágeno denso.
Aquí podemos comparar un tejido de granulación inmaduro o joven, que es el que se encuentra en la imagen A, donde vemos numerosos vasos sanguíneos, una matriz laxa, edema que separa las fibras y muy pocas fibras de colágeno, muy poco colágeno maduro, que es lo que se ve en color azul. Si comparamos eso con una cicatriz madura que se ve en la imagen B, que está en la porción inferior, con la tinción de tricrómico vemos que el color azul corresponde al colágeno, reemplaza en su totalidad al tejido de granulación inmaduro y ya vemos ahora pocos vasos sanguíneos. La maduración y reorganización del tejido conjuntivo es lo que se denomina remodelación. Esta remodelación va a generar una cicatriz fibrosa estable. La cantidad de tejido conjuntivo aumenta en el tejido de granulación, dando lugar en última instancia a la formación de una cicatriz que se puede ir remodelando con el tiempo. El equilibrio entre la síntesis de la matriz extracelular y su degradación produce la remodelación. Después de que se deposita el tejido conjuntivo de la cicatriz, este tejido conjuntivo sigue modificándose y remodelándose. La degradación del colágeno y de otros componentes de la matriz extracelular es llevado a cabo por una familia de metaloproteinasas de matriz, que se llaman así porque dependen de iones metálicos, principalmente del zinc, para poder desarrollar su actividad. Estas metaloproteinasas no son lo mismo que la neutrofilolastasa, la catepsina G, la plasmina y otras serinproteasas que también degradan la matriz extracelular, pero estas que yo mencioné no son metaloenzimas. ¿Cuáles son las metaloproteinasas que vamos a estudiar? Tenemos las colagenasas intersticiales, que descomponen el colágeno fibrilar, y las gelatinasas, que degradan el colágeno amorfo y la fibronectina. Y también tenemos las streptomelinasas, que degradan diversos constituyentes de la matriz, como son los proteoglucanos, la laminina, la fibronectina y el colágeno amorfo. La actividad de estas metaloproteinasas está estrechamente controlada. Se generan primero como precursores inactivos que se van a activar en el sitio de la lesión. ¿Cómo se activan? Por medio de unas proteasas que se liberan solamente en el sitio de lesión. ¿Quiénes producen las metaloproteinasas? Pueden ser producidas por los fibroblastos, por los macrófagos, por los neutrófilos, por células sinoviales y algunas células epiteliales, todo esto en el sitio de la lesión. A continuación estudiaremos cómo cicatrizan las heridas de la piel. El tipo de cicatrización en la piel va a depender de la extensión de la lesión en el tejido. Si la pérdida de tejido es mínima, se denomina cicatrización por primera intención. En esta cicatrización, los márgenes opuestos de la herida se unen por el depósito de fibrina, que luego se va a sustituir por colágeno y se recubre por un crecimiento epidérmico. Un ejemplo son las incisiones quirúrgicas que luego el cirujano puede suturar. Cuando la pérdida de tejidos es extensa, se denomina cicatrización por segunda intención. En este tipo de cicatrización, los márgenes de la herida no pueden oponerse, quedan muy separados porque el daño al tejido es muy extenso. ¿Cómo se rellena el defecto? Y se rellena por un gran tejido de granulación. El epitelio que va a recubrir a esta cicatriz se regenera el epitelio, pero finalmente ese tejido de granulación tan extenso va a contraer la herida y va a formar una cicatriz. En este cuadro podemos ver algunas diferencias entre la cicatrización por primera intención y la cicatrización por segunda intención. En la cicatriz por primera intención, la pérdida de tejido es mínima, hay poco exudado y pocos restos necróticos. Para reparar el defecto se necesita poco tejido de granulación, rápidamente se sustituyen los tejidos, la herida no se retrae y la cicatriz es normal.
En cambio, en la cicatrización por segunda intención, la pérdida de tejido es muy grande, por lo que hay muchos restos necróticos y hay una gran cantidad de exudado. Para reparar este defecto se necesita mucho tejido de granulación, por eso la recuperación es mucho más lenta. Cuando ocurre la cicatriz, se produce una gran retracción de la herida y esa cicatriz suele ser gruesa y a veces deformada. En la imagen superior podemos ver una cicatrización por primera intención. Como mencionamos anteriormente, es lo que se observa en las heridas quirúrgicas limpias, en las incisiones que hace el cirujano para una operación. Podemos ver que los bordes son limpios, que el defecto es mínimo, por lo que los bordes pueden unirse y luego se forma un escaso tejido de granulación que repara totalmente la herida y la cicatriz queda de forma normal. Como pueden ver, la epidermis recubre completamente la cicatriz. En la imagen inferior tenemos una cicatrización por segunda intención. Como pueden ver, el defecto es muy grande, el área de separación de los bordes es muy grande, por lo que debe formarse gran cantidad de tejido de granulación. Posteriormente, la epidermis recubre la cicatriz, pero la cicatriz sufre una retracción, por lo que la herida se contrae. Aquí podemos ver también una comparación entre una cicatriz por primera intención y una cicatriz por segunda intención. Lo que ustedes ven a su mano izquierda es la cicatrización por primera intención. El corte que realiza el cirujano es un corte limpio, se necesita poco tejido de granulación, el exudado es mínimo, se forma rápidamente, en 3 a 7 días ya está totalmente formado el tejido de granulación y empieza la reepitelización. La epidermis se regenera totalmente y en las pocas semanas vemos que la unión es fibrosa, se formó una cicatriz madura y la cicatriz es normal. En la imagen de la derecha tenemos una cicatrización por segunda intención. Como pueden ver, el defecto es mayor, por lo que hay un mayor exudado y mayor cantidad de infiltrado inflamatorio. Como pueden comparar en la parte de lo que queda en el medio, el tejido de granulación es mucho mayor porque es mayor el defecto que se debe reparar. Y cuando se forma la cicatriz, que es lo que se ve en la porción inferior, esta cicatriz provoca la contracción de la herida. Aquí podemos comparar entonces el proceso de cicatrización por primera intención y cicatrización por segunda intención. En estas imágenes observamos cicatrizaciones por primera intención. Son cortes realizados por el cirujano, son incisiones quirúrgicas donde los bordes se pueden unir y posteriormente la cicatriz queda de manera normal. Esta es una cicatrización por primera intención. En estas imágenes vemos cicatrización por segunda intención, donde el defecto es mayor. La imagen que tienen ustedes a su izquierda corresponde a una gran quemadura que posteriormente cicatrizó con retracción de la herida. En la imagen superior derecha tenemos una eventración de la herida quirúrgica, lo que hace que los bordes se afronten de manera dificultosa, y en la imagen inferior tenemos la retracción de una úlcera gástrica. Tenemos que tener en cuenta que existen factores que pueden retrasar la curación de la herida, como por ejemplo factores locales, que son un mal riego sanguíneo, una denervación, una infección local, un cuerpo extraño, un hematoma, un tejido necrótico, alguna técnica quirúrgica que haya fallado, el tipo de tejido, el estrés mecánico, etc. Factores sistémicos como son la edad. Cuanto más anciano es el paciente, va a tardar más en cicatrizar la herida. En los niños cicatriza mucho más rápido. Otros factores que retrasan son la anemia,
algunos fármacos como los corticoides, algunos trastornos como osteogénesis imperfecta o síndrome de Marfan, algunas hormonas, la diabetes, que vamos a ver que está implicado el riego sanguíneo y la denervación que ya habíamos visto entre los factores locales, algunas neoplasias, la malnutrición, la obesidad, etc. Las complicaciones de la reparación tienen su origen en anomalías en cualquiera de los componentes básicos del proceso, como formación de cicatriz defectuosa o exceso de formación de componentes reparadores o el desarrollo de contracturas. La formación de deficiente de cicatriz puede ser, por ejemplo, una rotura o dehiscencia de la herida o una ulceración por una inadecuada vascularización. También se puede formar de manera excesiva los componentes en el proceso de cicatrización. Ahí tenemos que cuando hay mucho depósito de colágeno podemos tener una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide. Puede haber un tejido de granulación exuberante que deforme a la herida o puede haber una fibromatosis agresiva donde la proliferación excesiva de fibroblastos ocurre después de la escisión. Lo otro es que haya una contracción de la herida, lo que provoca que se deforme la herida y el tejido adyacente. Aquí tenemos un ejemplo de la acumulación de cantidades excesivas de colágeno, que dan como resultado una cicatriz hipertrófica. La principal característica de la cicatriz hipertrófica es que este exceso de colágeno respeta los límites de la herida. El otro ejemplo de depósito excesivo de colágeno es la cicatriz queloide, donde el tejido cicatricial crece más allá de los límites de la herida original. Puede ser por una predisposición individual, es más común en pacientes afroamericanos y debemos diferenciarlo de la cicatriz hipertrófica. Dijimos, la cicatriz hipertrófica respeta los límites de la herida. Esta cicatriz, que es la cicatriz queloide, crece más allá de los límites de la herida. Estos cortes histológicos muestran una cicatriz queloide que se caracteriza por haces gruesos y desordenados de colágeno. Como recordarán, dijimos que esta cicatriz se caracteriza por el exceso de depósito de colágeno, que se ve como haces gruesos y desordenados en la dermis. Otros defectos en la formación de la herida corresponde a la formación deficiente, que se puede dar por una ulceración, como podemos ver en este miembro inferior que se encuentra en la imagen de la izquierda, donde la herida tiene una pérdida de tejido por la ulceración, y en la imagen de la derecha pueden ver la deshicencia o rotura de la herida que se suele dar por infecciones o por permanencia de algún cuerpo extraño, como se ve en la imagen de la derecha. Contracción del tamaño de una herida es una parte importante del proceso normal de cicatrización. Cuando hay un exceso de contracción, eso da lugar a la contractura y deforma la herida y el tejido circundante. Las contracturas tienden a desarrollarse en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la cara anterior del tórax y en los pliegues. Se asocian a quemaduras graves y pueden afectar el movimiento de la articulación en esos lugares. Como habíamos mencionado, nos referimos a cicatriz cuando se trata de algún epitelio y hablamos de fibrosis cuando se trata de órganos parenquimatosos. El exceso del depósito de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular en órganos internos es lo que nosotros denominamos fibrosis. Los mecanismos básicos de la fibrosis son los mismos que los de la formación de cicatriz en la piel durante la reparación tisular. La fibrosis constituye un proceso patológico que es inducido por estímulos lesivos persistentes, como las infecciones o las reacciones inflamatorias crónicas, y se suele asociar a pérdida de tejido. A menudo la fibrosis causa disfunción del órgano e incluso insuficiencia del órgano afectado.
El estímulo persistente que se observa en la inflamación crónica provoca la activación de los macrófagos y linfocitos. Esto a su vez liberan factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta es la principal citocina implicada en la fibrosis. Otras citocinas como la interleucina 1, 4, 13 y el factor de necrosis tumoral, junto con el factor de crecimiento transformante beta, provocan el aumento de la síntesis de colágeno. Esto sumado a la disminución de la actividad de las metaloproteinasas, con lo que hay menor degradación del colágeno, provocan fibrosis en los órganos afectados. En esta imagen podemos observar una fotografía macroscópica y una fotografía microscópica de un hígado con fibrosis. Una patología que veremos más adelante, que es la cirrosis hepática. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, tenemos la imagen de un corte del tejido hepático que debería ser liso, homogéneo, de color marrón, rojizo, y aquí vemos que tiene una coloración marrón amarillenta, pero lo más llamativo es que la superficie no es lisa, sino que tiene múltiples nódulos. Eso se debe a que hay múltiples cicatrices fibrosas, que es lo que vemos en la imagen histológica de la derecha. Es un corte de tejido hepático teñido con la técnica de tricrómico de Mason, donde el colágeno adquiere un color azul. Si ustedes recuerdan, histológicamente el parénquima hepático no estaba dividido en nódulos. El parénquima hepático tenía lobulillos. Aquí vemos que hay nódulos de tejido hepático separados por estas bandas de tejido fibroso. Esto es una fibrosis hepática. Esto corresponde a fibrosis del tejido cardíaco, fibrosis del músculo del miocardio. La imagen de la izquierda es la imagen macroscópica, un corte a nivel del ventrículo izquierdo, donde pueden observar el tejido marrón es el músculo normal y lo que ustedes ven en los bordes, en la porción inferior que tiene un color más blanquecino, es lo que corresponde a la fibrosis. En la imagen histológica de la derecha tienen una coloración también con tricrómico de Mason, donde pueden ver las fibras musculares de color rojizo y las fibras de colágeno de color azul que están reemplazando al tejido miocárdico. Para finalizar esta clase tenemos un breve resumen de cómo responde el organismo para repararse después de una lesión. La lesión puede provocar una respuesta celular y vascular. Si podemos eliminar el estímulo, que es lo que ocurre en la lesión aguda, podemos tener regeneración y recuperación de la estructura normal, como ocurre en los tejidos que son lábiles o que pueden regenerarse como los tejidos estables del hígado y del riñón. Si ocurre la lesión en un tejido permanente que ya no puede regenerarse o la herida es muy profunda, entonces ocurre la reparación con formación de cicatriz. Ante un estímulo lesivo persistente, como ocurre en la inflamación crónica, podemos tener reparación por medio del depósito de colágeno, que es lo que conocemos como la fibrosis. Muchas gracias.